En este video vamos a calcular los números primos que se encuentran entre 1 y 100 y darle algunas ideas para su cálculo. Vamos primeramente a recordar a qué llamamos números primos y también a qué llamamos números compuestos. Vamos a analizarlo del 1 hasta el 100. Los números primos van a ser aquellos que solamente van a tener como divisores al 1 y al propio número. Por ejemplo, el número 5 es un número primo, porque 5 solamente se puede descomponer en 1 por 5, o sea, no tiene otro divisor. El 6, por ejemplo, no es un número primo, porque el 6 tiene 3 divisores, que sería el 1, el mismo 6, pero también es divisible por 2 y por 3, quiere decir, tiene más de 2 divisores. Cuando un número tiene más de 2 divisores, o sea, que tenga la unidad, el 1, el propio número y otro divisor al menos, entonces ya se considera un número compuesto. Y existe la excepción, que es el número 1, que lo consideramos un número neutro, que no es ni primo ni compuesto, porque el 1 solamente se puede descomponer en 1 por 1, no tiene otra descomposición, que es decir, que tiene un solo factor, que es el 1, un solo divisor. Entonces el 1 lo descartamos como número primo. Vamos a ir tachando lo que no vamos a utilizar. El 1 ya planteamos que no es un número primo, porque no cumple la condición de tener 2 divisores solamente. Vamos a ver el 2. El 2 solamente se puede descomponer o solamente tiene como factores o divisores al 1 y al 2. Solamente puedo escribirlo como 1 por 2. Quiere decir, no tiene otro divisor. Por lo tanto, el 2 tiene 2 divisores solamente. Por lo tanto, cumple la condición de ser un número primo. Quiere decir, ya sabemos entonces que el 2 sí va a ser un número primo. Tenemos calculado el primer número primo. Y precisamente ese número primo, el 2, es el único número primo que es par. Que es el 2. El único número primo par. ¿Por qué razón? Porque todos los demás que sean pares ya tienen más divisores. Por ejemplo, el 4 es el siguiente número par. Pero ¿qué pasa con el 4? Ya el 4 tendría como divisores al 1, al mismo número que es 4, pero además también es divisible por 2. Por lo tanto tendría 3 divisores y ya no es número primo. Quiere decir, el 4 no es un número primo. Todos los que sean pares entonces son divisibles también por 2. Serían divisores por la unidad, el propio número y además al menos por el 2. El 4, que si toda la columna que está múltiplo de 2, el 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 y 92, todos son divisibles por 2, por lo tanto no son primos. Al igual que la que aparece en el 4. Todo lo que aparezca que termine en número par sería divisible por 2. 6, 16, 26, 36, 46, 56 y así sucesivamente. Repito, todos los números que terminen en cifra par, en 0, 2, 4, 6 u 8, entonces también son divisibles por 2. Se tendrían más de 2 divisores y por lo tanto no serían números primos, serían números compuestos. Entonces, todos estos números ya los descartamos como números primos. Que sería entonces toda esta columna completa, la del 2, la del 4, la del 6, la del 8 y la que termina en 0, a excepción del 2, que es el único número primo que es par. Vamos al siguiente número. Aparece en la tabla, que es el número 3. ¿Cuáles serían los divisores de 3? O sea, ¿cómo se puede descomponer el número 3? El 3 solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. No tiene otro divisor. Es decir, el 3 solamente tiene 2 divisores, que es la unidad y el propio número. Por lo tanto, cumple la condición de ser un número primo. Ya tachamos entonces, consideramos que el 3 es el siguiente número primo. ¿Cuáles serían ahora los números que no son primos con relación al 3? Todos los que sean múltiplos de 3. Es decir, vamos a multiplicar de 2, el 3 por el 2, por 3, por 4, así sucesivamente, porque serán sus múltiplos. Es decir, a partir de 3 vamos a sumar 3 a cada número y lo vamos a ir tachando. 3, 1, 2 y 3, tachado. 1, 2 y 3. Tachamos entonces el 9, 1, 2 y 3. El 12, después vendría el 15, después vendría el 18, después vendría el 21, que sería 7 por 3,
después el 24, después el 27, el 30, el 33, el 36, el 39, el 42, el 45, el 48, el 51, el 54, el 57, el 60, 63, 66, 69, 1, 2, el 72, el 75, el 78, el 81, el 84, el 87, el 90, el 93, el 96 y el 99. Ahí hemos descartado ya todos los que son múltiplos de 3. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el 9, ¿por qué lo quitamos? Porque el 9 divide a 3, entonces sería divisible por el 1, por el 9 y otro más al menos, por lo tanto ya no es un número primo. Todos los que sean múltiplos de 3 contienen como divisores al 3 y tendrían más de 2 divisores, por lo tanto ya no serían números primos. Vamos al siguiente. Ya el 4 consideramos que no es primo, es un número compuesto, porque es divisor por 1, por el 2 y por el 4. Tiene más de 2 divisores. El 5 solamente es divisor. Tiene el 1 y el 5. No se puede descomponer en otros productos. Solamente 1 por 5, por lo tanto cumple la condición que el 5 es un número primo. Si el 5 es primo, entonces los que sean múltiplos de 5 no son primos. ¿Quiénes son los múltiplos de 5? Recuerden que hay una teoría que dice que los múltiplos de 5 o terminan en 5 o terminan en 0. O sea, todo número que sea divisible por 5 termina en 5 o en 0. Por lo tanto, podría tachar todos aquellos que terminen en 5 o los que terminen en 0. Por lo tanto, terminaría tachando el 25, 35, 55, 65, 85 y 95. Y todos los que terminan en 0 ya están tachados porque eran múltiplos de 2. Porque recuerden que terminaba en cifra par. Vamos entonces al siguiente. El 6 ya nos dijimos que era primo porque era un número compuesto. Porque 6 es divisible por 1, por 2, por 3 y por 6. Tiene más de 2 divisores. O sea, el 1, el 6, pero además tiene otros divisores. El 7 solamente es divisible por el 1 y por el 7. Por lo tanto, el 7 es un número primo. ¿Quién sería entonces, o quiénes serían los números que no son primos, o sea, que son compuestos? Son aquellos que sean múltiplos de 7. 7 lo multiplico por 1, que daría 7. Ese es el número primo. Ahora, por 2 me daría 14. Está tachado. 7 por 3 me daría 21. 7 por 4 me daría 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7 me daría 49. Aquí entonces habría que tachar el 49. Porque 49 también es divisible por 7. O sea, por 1, por 49 y por 7. Ya a la vez que tenga más de 2 divisores, ya no es primo. Sería 7 por 7. Ahora, 7 por 8 me daría 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 7 por 11, 77. Habría que tacharlo aquí. 7 por 12, 84. Por 13 me daría 91. Y por 14 me daría 98. Terminamos aquí. Entonces, en la primera fila ya tengo los números primos del 1 al 10. El 2, el 3, el 5 y el 7. Pero me quedan otros valores aquí. El 11, el 13, el 17, el 19, en otras columnas. La pregunta es, ¿hasta cuándo se sigue el análisis? Bueno, yo puedo comenzar por el 11 y decir, ¿el 11 es primo? Sí, porque precisamente el 11 solamente es divisible por el 1 y por el 11. Que no tiene otros divisores. El 11 es un número primo. ¿Y quiénes serían entonces los que no son primos con respecto al 11? Los que son múltiplos de él, o sea, por 2, por 3, por 4. Y precisamente están en esta columna. 11 por 2, 22, por 3, 33, por 4, 44, por 5, 55 y así hasta 99. La columna de los múltiplos de 11 ya está definida, usted ya está calculada. El próximo número primo es el 13, porque 13 también se puede descomponer solamente en 13 por 1. Por lo tanto, es el siguiente número primo. 13 por 2 me daría 26, tachado por 3, 39, y así sucesivamente. La pregunta que estamos haciendo, ¿hasta dónde voy a analizar? Bueno, hay una teoría que nos dice lo siguiente. Cuando usted tiene el cálculo de números primos, por ejemplo, del 1 hasta un valor determinado, usted coge y calcula la raíz cuadrada del número final al cual quiere llegar, que sería en este caso
el número 100 y buscamos la raíz cuadrada de 100. En este caso la raíz cuadrada de 100 es exacta, que es 10. Y entonces voy a analizar cuál es a partir de la raíz. No siempre es exacta. Si yo hubiera puesto aquí 70, entonces la raíz sería 8, porque 8 por 8 es 64, es el que más se aproxima. En este caso es exacta. Buscamos la raíz del último número, que es en este caso 10. 10 no es un número primo. Entonces digo, ¿cuál es el anterior número primo al 10? El 10 es mayor que el anterior número primo. ¿Cuál es el anterior número primo al 10? El 7. Por lo tanto, cuando buscamos los números primos de un número, vamos a calcular los que son primos anteriores a su raíz cuadrada. En este caso ya hicimos el del 7, por lo tanto, no hace falta hacer el del 11, ni el 13, ni el 17. Ya estos entonces serían números primos. Por ejemplo, si en vez de 100 hubiéramos llegado a 150, digamos, ¿hasta qué análisis hubiéramos llegado? Bueno, 150 no es una raíz exacta, pero es aproximadamente a 12, porque 12 por 12 daría 144. Y la pregunta, ¿cuál es el número primo que es menor que 12? Es el 11. Entonces haría el análisis sencillamente hasta el 11 y no continúo, porque este es el menor número primo de la raíz cuadrada del último número. Esa sería una técnica para saber hasta dónde se va a llegar en ese proceso. Entonces, como ya la raíz cuadrada de 100 es 10 y es mayor que el anterior número primo que es 7, terminamos el trabajo. Y aquí entonces tenemos la cantidad de números primos que se encuentran entre 1 y 100. Si los contamos, y vamos a marcarlo, sería entonces el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Creo que no queda ninguno. Exacto. Ahí tenemos todos los números primos entre 1 y 100. Y esa cantidad de números primos entre 1 y 100 son 25. O sea, los números primos, o sea, cantidad de números primos que se encuentran entre 1 y 100 son 25. O sea, hay 25 números primos, si los contamos, entre 1 y 100. Característica. Entre 1 y 100, el único número primo que es par es el 2, porque ya los demás pares ya dividirían también al 2 y tendrían más de 2 divisores. Y los únicos números primos que son consecutivos, o sea que está uno al lado del otro con respecto a la unidad, sería el 2 y el 3, o sea solamente la combinación 2 y 3, esos son los números que son primos, que son consecutivos. Característica. De los 100 números que tenemos planteado aquí entonces, hay 25 números primos. La pregunta, ¿cuántos números habrán compuestos? Bueno, podemos decir entonces que el total de números va a ser igual al primer número, que es el 1, que dijimos que el 1 no es ni primo ni compuesto, es neutral, más la cantidad de números primos más la cantidad de números compuestos. O sea, el total de los números de 1 al 100, que serían 100, va a ser igual al neutro más los compuestos más los primos. Entonces, el total de números serían 100. 100 sería igual a 1 más la cantidad de primos, dijimos que era 25, más la cantidad de compuestos. Si despejamos la cantidad de compuestos, esto me daría 74. Ya que 1 más 25, 26, más 74 me daría 100. Quiere decir, entre 1 y 100 hay 74 números compuestos, hay 25 números primos y la unidad que se considera como el número neutro. Con esto creo que terminamos de dar la explicación. Creo que fuimos bastante explícitos. Si les gustó el video, like y suscríbanse.